¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de los refugiados que hace menos de 2 años llegaron a nuestro país al influjo del entonces presidente José Mujica, cuyas intenciones no terminaron plasmándose en la realidad como todos esperábamos y se transformaron en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Por un lado vamos a hablar de los expresos de Guantánamo y el testimonio de algunas de sus esposas uruguayas que dan cuenta de los vínculos que algunos de estos tenían con la red Al-Qaeda y con el propio Osama Bin Laden, y mujeres que incluso fueron víctimas de durísimos episodios de violencia doméstica a sus manos. Pero también charlamos con algunas de las familias sirias que llegaron al Uruguay huyendo de la guerra civil en su país para encontrar acá un techo, dinero, aunque sin embargo algunos se declaran absolutamente insatisfechos, a tal punto de que confiesan querer volver a su país de origen. Por eso que a partir de este momento, los sirios en Uruguay es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos en este miércoles tan especial, víspera de feriado, en la noche de la nostalgia, 24 de agosto, 10:30 de la noche pasadas, quizás algunos preparándose ya para salir y otros preparándose para ver todo el programa sin drama de tener que madrugar. Bien, ¿no? ¿Cómo anda, Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿No sale después del programa usted? No, yo tengo que cuidar niños, duermo. César Checho Bianchi. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿No hay nostalgia? Puede ser. ¿Puede ser? No sé. Está bien. No, estamos a tiempo, la noche es joven, diría alguno, ¿no? Sí. ¿No hay nostalgia, por ejemplo, de cuando Paco Casal reinaba en el fútbol uruguayo? ¿Qué me dice un hincha de Peñarol? Esa nostalgia no la tengo. Bueno, sin embargo, Peñarol votó a favor de Paco, se podría decir, ¿no? Sí. Voto que no me representa, pero bueno. Sí, es importante, me es interesa importante. eso, ¿no? Sí. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Hubieras votado por la propuesta de Nike, entonces. A ver, es una cuestión matemática, ¿no? ¿Y sí? ¿Bien? Si uno te ofrece 750.000 y el otro te ofrece 3,5 millones, me parece que no hay mucha duda. De eso se trata, seguramente todos estén informados al respecto, esta polémica que se generó en las últimas horas y en la noche de ayer se dilucidó en una votación muy ajustada en la Asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol para ver quién viste a la selección. Si Nike, que era la propuesta que traía el Ejecutivo de la AUF, pagando 5 veces más. Fíjense que estamos hablando de una diferencia de 24,5 millones de dólares que ponía la firma estadounidense contra, ¿cuánto? 5 millones de dólares, que es lo que estaba poniendo Puma con Tenfield. Y bueno, finalmente, en una votación cabeza a cabeza, pero sí, primó el voto a favor del contrato con Nike. Hay una cantidad de fotos, de chistes que están circulando por las redes. Hoy me mandaron una camiseta de la selección, quizás la que, bueno, Peñarol y otras instituciones querrían. No sé si la tenemos para compartir, pero es el diseño de la celeste y con una inscripción. Gracias, Paco. ¿Se acuerda del tablero electrónico aquel? Tablero, ¿Cómo olvidarlo? Pero, ¿cuáles son los votos, los 9 votos que no estuvieron a favor de la propuesta de Nike? Los 9 votos que no votaron a favor de la propuesta de Nike fueron Peñarol, Racing, Juventud, Boston River, Liverpool, Cerro, River Plate, la segunda división profesional y Villa Española. Uno dirá, ¿pero por qué? Si la diferencia era sideral. Lo que pasa es que también es un tema de guita. Muchos de estos clubes dependen de Paco, dependen de Tenfield para sobrevivir. Le decía, bueno, no le voy a morder la mano que me da de comer. Ese fue el razonamiento, entre otros de Peñarol. A ver, uno de los directivos, Areco, ¿no? Para mí fue el más sincero. Sí. Porque lejos de lo que Peñarol dijo en la asamblea de la AUF, dijo, no, tenemos que hacer un llamado a licitación, dijo la verdad. Honestidad brutal. Y dije, bueno, es nuestro socio, Tenfield, y no vamos a ir con nuestro socio. Le dio la plata para el estadio. El estadio es una clara muestra de decir, bueno, ahora evolución de favores, ¿no? Sí. Y los dos vinculados con Puma, ¿no? Porque Peñarol lo viste Puma. Claro, Peñarol lo viste Puma. Ahora, por la afirmativa hubo 10, ¿verdad? Dentro de los cuales estuvo Nacional. Bueno, recórdanos. Bueno, los 10 votos a favor de la propuesta de Nike y de la emancipación de los futbolistas uruguayos, que también se quieren Vamos a hablar de eso también, sí. De los contratos, bueno, fueron Plaza Colonia, la segunda división amateur, Sudamérica, Fénix, Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Nacional y paradójicamente el Puma Rodríguez, ¿no? Por lo de Puma. Presidente, Rampla y la Organización de Fútbol del Interior. Hablando de Rampla, representada por Juan Castillo, el director nacional de trabajo. Qué ironía, ¿no? ¿Por qué qué ironía? Y que un comunista termine dándole el voto a Nike. Bueno,
hablando de eso, a ver si podemos compartir una de las imágenes que circulaba por WhatsApp. Mirá la hoz y el martillo. Sí. En vez de la hoz, tenés la pipa de Nike y el martillo. Bueno, pero, a ver, esto no es el tema de comunismo y capitalismo, ¿no? Es defender los intereses del fútbol uruguayo, ¿no? Que es lo que Juan Castillo, y veo que vos también, ¿no? Hubiera hecho eso. No lo que hizo tu equipo, ¿verdad? Exacto. Bueno, igual, ojo que este partido no terminó, porque el contrato vigente estipula una cláusula de preferencia a favor de Tenfield. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Nike ofertó una torta de guita, 5 veces más que lo que está pagando hoy Tenfield con Puma, hay 20 días de plazo para que Tenfield diga, bueno, ok, ¿cuánto? Empatamos. Y empardando esa cifra automáticamente, sigue la cosa en manos de Tenfield. Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, ¿verdad? Y después hay otro asunto que no es menor, independientemente de esto, pero acá se le termina un negocio a Tenfield, que es el negocio del sponsoreo de las camisetas. Hoy por hoy, ¿no? Tenfield negocia para que aparezca, yo sé, Coca-Cola, en las camisetas de la selección uruguaya o Antel, y se queda con esa plata. Ese contrato vencería en diciembre. El 31 de diciembre termina, independientemente de este tema de Nike. Es más, este es un logro de Sebastián Bauzá, cuando estaba al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que separó los tantos, ¿no? Y ahora será la propia AUF la que va a comercializar esto a partir del 1 de enero. Decía que, de todas formas, si Tenfield emparda, primero que tiene que poner 17 palos verdes más. Lo pone Puma, ¿no, Tenfield? ¿O quién los pone? Bueno, con lo cual quedaría en evidencia que hasta ahora pagaba una miseria, ¿no? Obvio, ¿no? Pero por un lado está eso, ¿no? Que hay que ver si lo pone, pero de todas formas, a ver, son 17 palos más, que los ponga quien los ponga, Puma, Tenfield, Nike, van a entrar a las arcas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Y eso, bienvenido sea. Más allá de lo simbólico del cachetazo que supone para Tenfield, que hasta ahora ha sido amo y señor del fútbol uruguayo, que ha medrado con la pobreza de los clubes, porque esa es la realidad, muchas veces a expensas de lo que es el interés superior de los clubes. Bueno, en este caso sí, como ya pasó hace poco tiempo con los derechos de televisación para el Mundial de Brasil. También en ese momento Tenfield tuvo que poner la tarasca, ¿no? Y hacer un esfuerzo mucho mayor. Pero bien, más allá de esto, digamos, y vos lo mencionabas, ¿no? Los jugadores de la selección tuvieron mucho que ver en el asunto, ¿no? Una frase artiguista, además, ¿no? Del capitán. La de Godín. Sí. ¿Cómo dijo? Y habló de librarse del yugo. Y no vender nuestros intereses al precio de la necesidad. Sí, del yugo de intereses ajenos. Hay otra imagen también que bueno, caricaturísticamente, ahí lo vemos, ¿no? Pone a Paco por un lado y a los pibes uno ve con Nike, a los jugadores de la selección. Esto es muy importante, ¿no? Pesó mucho lo de Godín, Suárez apoyando y todos los jugadores de la selección. Sí, todos los también. que retuitearon. No, esto antes era impensable. Primero porque Paco era el dueño de muchos de esos jugadores. Ahora no, ahora me decía que Paco representa, creo que a Astuani, al Mono Pereira y poco más. Sí. Paco se ha ido desvinculando el tema de los jugadores, está mucho más enfocado en el tema de la televisión, de los derechos de ese negocio. Pero fue muy fuerte. Incluso fue muy importante acá la gestión que los propios jugadores encabezaron para avivar a la AUF y decirle, che, mirá que esto se maneja otra cosa, hacer el nexo con la empresa que traía a Nike y meter presión con este comunicado que Godín puso en las redes y que anda a votar en contra después. Sí. Sin duda que tuvo un efecto muy importante. Después hay otro asunto que es el de los derechos de imagen de los jugadores. Entonces, cualquier publicidad que ustedes ven con los jugadores de la selección, con la Celeste, en realidad eso es negociado por Tenfield y los jugadores no ven un peso de eso. No. ¿Por qué? Pues se arrastra la época de Figueredo, Claro. en el año 98, cuando se firmó todo este contrato, y se le cedió a Tenfield. Eso es demencial. Por Y eso ya ahora, decir Figueredo es decir un hombre que está siendo investigado por la justicia, ¿no? Sí. esto de todas formas se termina. ¿verdad? Y ahora los jugadores, es más, hablaba con dirigentes de la AUF hace minutos y me decían, ¿podés decir como primicia que la Asociación Uruguaya de Fútbol ya acordó con los jugadores vender juntos los distintos productos y de esa forma irá una plata para el jugador, pero a su vez el jugador que participe de la publicidad de determinado producto va a ceder una parte para la selección y esto está en vigencia a partir del año que viene. O sea que es otro negocio que se le pincha a Tenfield también, ¿no? Y no es menor. Pero bueno, bienvenido sea en nombre de los intereses económicos y la dignidad del fútbol uruguayo. Sí. Y ahora vamos a meternos en el informe central de los sirios en Uruguay. Llamamos los sirios de modo genérico, pero acá hay sirios y de otras nacionalidades, ¿verdad? Sí, hay dos grupos, ¿no? Los refugiados de la guerra de Siria que estaban en Líbano, que llegaron a Uruguay en octubre de 2014, y los Guantánamos, los que llegaron de esa cárcel de Estados Unidos en la isla de Cuba, en diciembre de 2014, de los cuales, de los 6, 4 son sirios,
uno es tunecino y el otro es palestino. Por eso, Sí. básicamente, hablar de sirios es, de forma generalizada, Claro. no sería tan incorrecto. En la primera parte del informe justamente nos vamos a concentrar en los ex convictos de la cárcel de Guantánamo y van a ver las durísimas acusaciones que sus ex esposas uruguayas, porque en muy poco tiempo estuvieron casados con ellos, y ya van a ver por qué hacen para ustedes, porque todo se sabe. En esta casa del PIT-CNT vivían los 6 exprisioneros de Guantánamo que en diciembre de 2014 fueron traídos a Uruguay como refugiados. Sin embargo, su llegada se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno. De ellos, el más problemático fue el sirio Jihad Ahmed Diab, que en junio se fue de Uruguay por Brasil y apareció en Venezuela, donde hoy está detenido a la espera de ser devuelto a nuestro país o enviado a otro destino. Ha tenido una actitud muy lábil, muy volátil. Y a lo mejor son las propias secuelas de esos 13 años de encarcelamiento que han dejado a lo mejor inestabilidad emocional. El problema no es la salida, el problema es el ingreso por la vía legal, con visado mediante, pasando por migraciones. Ese es el problema, pero Sí. no el problema de que estuvieran impedidos de salir de Uruguay, porque esa no es una condición acordada con Estados Unidos. Pero a pesar de que la salida de Diab del país no era vista como un problema por nuestro gobierno, durante el tiempo que no se supo dónde estaba, llegó a generar preocupación en el gobierno brasileño ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de Río y un posible atentado. ¿Diab va a volver? No lo sabemos. Parecería que estaría siendo deportado, pero todavía no tenemos la certeza. ¿A Uruguay o a otro país? Existe la posibilidad que vuelva a Uruguay. ¿Los Guantánamos son peligrosos? No son peligrosos. ¿Pertenecieron a organizaciones terroristas? No, a ver, lo que pude leer, efectivamente, es un documento del Departamento de Estado que fue entregado al gobierno uruguayo en diciembre del 2014, en donde se establece claramente que no han tenido actividades ni constituyen riesgo alguno para la seguridad ni para Estados Unidos ni para el país que los recibe. En pocas palabras, no son terroristas y por algo los liberan. No son terroristas y por algo los liberan. Sin embargo, años antes, la propia CIA había señalado la vinculación de algunos de estos refugiados con Al-Qaeda. Roma Blanco se casó el año pasado con el tunecino Adel bin Mohamed El-Ouerghi. Tuvo una hija con él y asegura que su esposo le contó que había trabajado para la red terrorista de Osama Bin Laden. Él estuvo vinculado a Al-Qaeda. Sí, era lo que él varias veces me lo dijo. Yo no me animaba a preguntarle qué le había pasado en el dedo para no complejarlo, no me animaba. ¿Qué tenía en el dedo? Le falta Una falange. Sí, entonces una vez me animé. Entonces, bueno, decime qué te pasó. Entonces él me dijo, yo estar en Afganistán en las montañas y bueno, yo comandar 800 hombres. Yo me decía, muy amigo Bin Laden. Me decía así como que eran muy amigos. Como que se daban las manos, sí. Yo muy amigo de Bin Laden, me decía. Yo comandar 800 hombres. Dice, yo enseñar bombas, me decía, y era para quitarme todo el brazo, todo, me decía. Pero Allah es grande, me decía, y fue solo una parte. Hubo uno que perdió un dedo con manejo de explosivos. Sí, bueno, no sé cómo lo perdió, porque también se lo pudo haber perdido cortando carne. El gobierno, y yo lo digo sin vergüenza, el gobierno lo defiende mucho, igual que Cristian Mirza, sale en la televisión sabiendo lo que hicieron, lo que han hecho ellos. No se le ha preguntado, ¿no? No es cuestión de decir a ver qué te pasó aquí o allá. ¿Y sabés cómo terminó él en Guantánamo? Como él era casado con una beduina, con una chica de 13 años, y la beduina le decía que quería cruzar la frontera para Pakistán, porque lo estaban buscando a ellos. Le dijo, no, yo no cobarde. Y parece que lo agarraron en Afganistán. Incluso Roma fue testigo de un hecho que le demostró que Adel era un hombre violento. Mi mamá me acompañó a la ecografía también. Y pasó un señor desubicado y le dijo terrorista, porque mi mamá usa el velo, ¿no? ¿A tu mamá le dijo? Sí, le dijo terrorista, un desubicado, un hombre desubicado que pasó, bueno. Y él lo fue a buscar de atrás y le dio una golpiza, pero aparte era un hombre grande, era enorme, era un hombre, y él que es bajito, chiquito, Sí. yo me quedé asombrada. Está entrenado realmente. ¿Qué peligrosidad tiene? Y si estaban vinculados con Al-Qaeda, con bombas, etcétera, yo ver lo que vi, la golpiza que le dio al hombre y todo,
cualquier cosa, porque él me decía a mí, y yo le decía, ¿no tenés miedo de regresar a la cárcel? Y me decía, no, ya tuve muchos años, me decía. No, decía, no tenía miedo. Roma se convirtió al Islam poco antes de casarse con el tunecino, pero al poco tiempo conoció su verdadera personalidad y la relación terminó de forma violenta. A los 8 días ya me echó a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué? Se levantó mal y me echó, me pateó toda la ropa, me sacó toda la ropa del ropero. Y cuando le pregunté se pegó 2 veces así en la cara, bien fuerte. Y ahí me asusté, yo dije, ay, me mata. Me dije acá, porque la cara de él estaba, no era él. Después se arrepintió. No, pero nunca supiste qué había pasado, ¿por qué? No, él siempre me ponía pretexto, él siempre me decía que era porque estaba mal de Guantánamo, que recordaba cosas. Y en total me echó 6 veces de la casa. ¿Y por qué ibas y volvías? Sí, porque siempre me iba a buscar él, se me arrodillaba. Me decía, yo estar loco, tú eres buena, pero yo loco. Me decía, yo loco. Yo no sé qué me pasa, me decía. Tú lo denunciaste una vez que te amenazó con una cuchilla. Sí, la primera denuncia que le hice. Estaba tan sacado que sí, que me amenazó. Le quitaron la tobillera, se terminó ese peligro, vos ya seguís sintiéndote amenazada con él, ¿o no? Y uno siempre le queda el miedo. Otro sirio también llegado de Guantánamo, Abdelhadi Omar Faraj, fue acusado de haber sido mucho más violento con su ex esposa, otra uruguaya convertida al Islam que adoptó el nombre de Fátima. Inmediatamente después de la ceremonia de casamiento, cuando los invitados se retiraron de la casa que habían alquilado para vivir, comenzó el sometimiento. Él me sentó en la alfombra y me dijo, Fatme. Y ahí me leyó los reglamentos. Yo no lo podía creer. ¿Cuáles eran los reglamentos? Pagar la luz, el agua, la internet y la mitad de los alimentos. Me dijo, Fatme, cuando estoy enojado, mirad abajo. Si él me pega, que no le pueda contar a mi madre, no le puedo contar a nadie. ¿El primer día te advirtió eso? Sí, yo me quedé, le dije, tú no me vas a pegar. Yala, me decía, vamos, me decía en árabe, no. Ajá. Si tú eres buena, yo no te voy a pegar. Si tú eres mala, un poquito. Y empezó a pegarme cuando yo venía cansada de dar idiomas y venía del supermercado cargada de cosas y encontraba la ropa, el pantalón tirado, el desayuno en la mañana sin lavar. Y yo decía, porque el uruguayo limpia, ayuda a la mujer uruguaya. Entonces me decía, acá, Siria, afuera, uruguayo basura. Acá, Siria, afuera, uruguayo basura. Entonces cuando yo le decía una cosa me decía, Yara, y me grité y decía, vení. Y yo decía, no. Y entonces estaba prohibido decir no y basta. Cuando él me decía, vení, y yo venía, me pegaba fuerte en la cabeza para no dejar marcas y me escapé, fui al baño, gritaba que abriera esa puerta, yo no quería, me puse atrás del water. Cuando yo abría la puerta del baño era horrible, me agarraba, eran golpes y golpes en la cabeza y empujones, patadas. Yo tenía que ponerme de rodillas con la mirada abajo y si yo miraba, mira abajo, y me pegaba más y yo le decía, no me pegues, si yo no soy para ti, devuélveme a mi casa. Típico de un hombre, niega, pero tengo testigos sirios. Él iba a tomar té a la casa de estas personas, esta familia, y le decía, yo pegar a Fátima, yo fuerte, yo le pego, yo le pego. Qué cobarde. Yo sabía que le pegaba a la otra señora, yo sabía porque aparte Adel siempre me decía, ¿tú sabes que le está pegando? Sí, problema de ellos. Me tiró de la cama, que yo pensé que me iba a abrazar, me tiró para el otro lado y me dijo, ve a buscar agua. Fui a buscar agua y me demoré y él fue atrás mío, me agarró de un brazo, abrió afuera que era mucho frío, me encerró en el gallinero. Una humillación. Y yo decía, abrime, Abdelhadi, por favor. Entonces él agarró la piedra y dije, no. Ahí él abrió y me mandó al baño a lavarme los pies, agarró el cinto y yo dije, no me hagas eso. No, ya está, por favor, no me hagas eso. Y me salvó una llamada. Te juro que me salvó una llamada porque se puso a hablar en árabe. Yo me encerré y me quedé quieta.
como una niña. Siempre me decía que si yo le decía a mi madre o le decía algo a mi hermano, a mi hijo, iba a degollar a mi hijo. ¿Amenazaba con matar a tu hijo? Sí. Y después, cuando fui al baño, agarró el celular y él contaba la gente que yo tenía en el WhatsApp y encontró un periodista. Y yo le dije, pero él es hermano también de nosotros, es hermano. Entonces él pensó que yo le estaba filtrando a alguien, nada que ver. Lo dio contra la pared, lo rompió y bueno, otra vez paliza. No era todos los días, pero era, vamos a suponer, en un mes, una vez o 2 veces. Y después fue lo peor, la otra. ¿Qué es lo otro? Cuando me violó. Yo podía tener relaciones, pero en eso atrás no. Eso está prohibido. En el Islam está repudiado. Allah no mira eso. Está en contra de eso. Asqueante. Sí, porque yo no me la esperaba. Quería traer otra mujer. La idea de él era casarse. ¿Con otra mujer más quería llevar a otra mujer ahí? Quería traer una siria. Una siria chiquitita para reproducir y yo cuidaba a los niños. ¿De dónde iba a sacar esa niña? De las familias sirias. Entonces yo le decía, bueno, yo como no puedo tener hijos, me voy a mi casa y tú buscas otra mujer. Y él me decía, no, tú te quedas acá y yo traer otra mujer chiquitita. Después de 7 meses de calvario, en enero Fátima tomó la decisión de denunciar a su marido. Yo tenía que hacer algo para irme, porque yo ya no aguantaba más. Los golpes, el maltrato, ya me estaba diciendo estúpida, le pusieron la tobillera, ahora está sin tobillera. Yo estoy con custodia porque él me llamó y fuimos al cuarto y él me dijo, Fátima, si tú hablas, yo casa madre, yo... Tú hablas, yo casa madre, yo... Y que tuviera cuidado con el agua. El agua es el ácido. Ellos le tiran a las mujeres ácido en la cara. Los 2 casos de denuncia por violencia doméstica que tú mencionas, ahí nosotros siempre confiamos en el Poder Judicial. Eso fue bien encaminado y hoy ninguno de ellos tiene tobilleras electrónicas. No han habido condenas en ninguno de los casos. Y yo incluso, bueno, respetando lo que ha sido todo el proceso judicial, por algo es. ¿Tú tenés duda de que la agresión existió? Y yo no sé cuál es el alcance que han tenido las agresiones. Pero además de la violencia, los Guantánamos exhibieron dificultades de adaptación desde el principio. Omar solamente se quejaba. Que era todo basura. ¿Qué pasa? Ay, yala, mucho problema, Uruguay, yo quiero irme. Estábamos bien en Guantánamo, acá no tenemos plata, no tenemos nada, todo mentira, no llamar familias, no traer a familia, no casa, nada. ¿Por qué no trabajaban? Bueno, porque ellos dijeron que acá el gobierno realmente no les estaba ofreciendo lo que ellos realmente querían. El gobierno les da todos los meses 15.000 pesos. Sí. Más los tickets de alimenticio. Sí. Más los viáticos, que creo que ya no están más los viáticos. Ajá. El gobierno les daba por 2 meses 5.000 pesos para comprar ropa. Ellos solamente quieren el dinero que ellos le reclaman a Estados Unidos. Ahora está trabajando hace unos meses, no sé qué. Pero cuando estaba contigo. No quería tampoco trabajar. ¿Por qué no quería trabajar? Y él siempre me decía que quería estar siempre conmigo. Y me decía, tú no te preocupar, me decía, yo consigo, yo consigo. ¿Y de qué vivía? Reciben la mensualidad del gobierno, los $500 más los 2.000 pesos de ticket de alimentación, y más la familia le enviaba mucho dinero a él por mes. ¿Cuánto le enviaba? Y 25, 30.000 por mes. El año pasado empezó a trabajar en el Centro Islámico de Alí, lavando autos, otro día estaba en la caja. A Omar le ofrecieron una casa porque ya que él mismo decía que viene de una familia de agricultores, ahí el gobierno, el Estado, le ofreció una casa en Canelones y era un campo muy lindo, 25 hectáreas, más 40 caballos, ovejas, vacas, un camioncito que supuestamente era para llevar las verduras al mercado. No aceptó.
No le gustó porque él dijo que no era estúpido. ¿Y por cuál era la estupidez de aceptar todo De eso? que sea de él, no trabajar para el gobierno. Porque él decía 3 meses de calor y 8 meses de frío. Quería que alguien trabajara con él en el campo. ¿Ahora qué hace para él? Ahora lava los autos. Desde el primer momento ellos manifestaron que querían trabajar. Pero cuando les ofrecieron algunos trabajos lo rechazaron. No, pero ese fue algún caso en particular porque el trabajo que le ofrecían en realidad no consideraba con lo que dije hace un rato, usos y costumbres, religión. Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, Mirza responsabiliza al gobierno del expresidente José Mujica por errores en el proceso. Hubiera sido necesario explicarles a ellos mucho más, con más detalle y más claridad, en qué condiciones venían, en qué consistía el programa de inserción en la sociedad uruguaya, qué implicaban en términos de derechos y obligaciones. No sé, haber trabajado un poco más algunos aspectos hubiera evitado algún problema. Y no hay ningún indicio de que se quieran ir del Uruguay, que salvo el caso de Yihad, que ya te digo, es un poco especial, los otros 5 están más o menos bien y creo que tienen una proyección de vida aquí en Uruguay. El conflictivo es el que está en Venezuela, que es el que no quiere venir a Uruguay y quiere irse. Si vino acá, si lo traen, otra vez va a intentar salirse. Omar quiere irse. Pero la conducta de los Guantánamos no es bien vista por otros musulmanes. El imán pakistaní Yusuf Khan, que se encuentra de misión en Uruguay, fue crítico con sus comportamientos. En la comunidad musulmana hay personas que dicen que son musulmanes, pero solo siguen los mandamientos que están en acuerdo con sus deseos. Un hombre o mujer uruguayo o uruguaya va a pensar que todos los musulmanes son así. Ningún gobierno debe ayudar a otra gente más que a su gente misma. Porque ¿qué pasa entonces? Después de eso surge mucho odio. Lo que puedo decir es que Estados Unidos no los recibió en su país. Deben ser peligrosos, ¿no? Deben ser peligrosos, ¿no? Ya ven, ¿no? Qué fichas algunos de estos ex convictos de Guantánamo que fueron refugiados por Uruguay. Oh, están llegando muchos mensajes de la gente al ver estos testimonios escalofriantes. Lo de Fátima, por ejemplo, dice, primer día que nos casamos, mirá, este es el reglamento, y ala, mirá para abajo. Por favor, y pegándole, y todo tipo de vejámenes. Escribe Pilar, por ejemplo, en Twitter, dice, nuestro expresidente, admirado por tantos, estará mirando Santo Iseña, qué buenos tipos nos trajo. Increíble. Bueno, sí, acá Agustín Rodríguez dice, después del informe de Santo Iseña, Tabaré Vázquez no puede dejar pasar las 0 horas para expulsar a estos sirios. Hay que decir algo de pique y es no caigamos en la generalización, claro, que como tal es injusta, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Obviamente que Omar, el esposo de Fátima, uno de los refugiados, deja mucho que desear, ese que decía uruguayos basura, ¿no? Bueno, se vivía quejando, golpeaba a Fátima, su mujer, ¿no? La del velo. Algunos preguntaban por qué ella salía con el velo, ¿no? Y la otra mujer, la rubia, no tenía velo. Porque Roma ya, digamos, dejó un poco de lado la religión musulmana. Ah, sí. Bueno, está. Bueno, pero a este Omar incluso le dieron un campo, veíamos las imágenes así, decía no, porque en invierno parece que no le gustaba trabajar. No creo que tenga muchas ganas de seguir acá en el país, ¿no? Sí, bueno, claramente no nos quiere mucho. A él ya le quitaron... Ese es Omar, ¿verdad? Sí, ese es Omar. A él ya le quitaron la tobillera. Está esto en un proceso judicial, ahora en este momento está en etapa de presumario. Por las golpizas a Fátima. Sí, las denuncias de Fátima, que además está con una custodia policial muy fuerte. De hecho, le hicimos la entrevista acá en el canal. Sí. El día que vino con un despliegue de custodia policial importante y le hicimos la entrevista en una sala donde había parado un policía al lado que no le quitaba los ojos encima. Así le hicimos la entrevista a Fátima. Está bien. Y ahora Omar, como decíamos, está trabajando en un parking, ¿no? Sí, en el parking de Alí, que ahí frente a la Intendencia, en Soriano y Ejido, que de hecho tiene a Omar trabajando, tiene a Adel, el tunecino. Adel, el tunecino, es el que le falta un dedo, sí. El esposo de la rubia, ¿no? De Roma. Ese es el tunecino, el que está ahí en el balcón. Que según Roma, su mujer le decía, Bin Laden, amigo, ¿no? Que le daba la mano a Bin Laden. El amigo de Bin Laden, Qué fichita, ¿eh? Y bueno, y están trabajando en ese parking donde además después en el segundo bloque vamos a ver cómo Ali tiene trabajando a otro sirio más de los otros, de los refugiados. La verdad,
Qué solidario Ali ¿no? Eso es lo que uno puede pensar. Te digo que fuma en una garrafa. Y varios sitios piensan ¿por qué ve la oportunidad y tiene 3 personas trabajando para él? Y algunos en negro. Sí, y algunos en negro. Eso lo vamos a ver más adelante. Roma, la otra mujer, la rubia, que vimos que tenía una hija en los brazos. Bueno, justamente esa hija fruto de su relación con Adel. Adel, el tunecino. Ahí hubo problemas, ¿verdad? Ahí hubo un problema. Él no la quiso reconocer a la hija, Jazmín se llama la bebé. Al parecer se decepcionó cuando supo que era una nena. Claro, porque ellos son muy machistas. A ver, no generalicemos, ¿no? Pero él es muy machista. La cultura, ¿no? Tiene mucho de machista. Sí. Y esta no es una excepción. Así que si es nena, no quiero saber de nada. Sí, en este caso, porque después Mohamed, el palestino, se casó, tuvo una hija nena y está tranquilísimo. Por eso digo, no. Este es el caso de Adel, que, bueno, terminó esta relación de forma más abrupta. Ahí el de remera marrón es el palestino, ¿no? Sí, Mohamed. Mohamed, hay que hablar. Y Adel ahora, bueno, se separó de Roma y está viviendo con otra musulmana marroquí que le trajo su familia desde allá. ¿Ah, sí? Le trajeron una marroquí para que se case y la está viviendo con ella. Buah. Es importante esto que decíamos de no generalizar. Y en ese sentido, para no meter a todos en la misma bolsa, vamos a compartir un mensaje que llegó de la esposa de uno de estos refugiados ex convictos en Guantánamo. Checho, lo tenés, ¿verdad? Sí, nos escribió Malak, se presenta, dice: soy Malak, esposa de Ali Shaban, hace ya un año. No pretendo polemizar con nadie, pero me gustaría contar mi verdad, ya que resulta injusto y doloroso escuchar y leer a diario cómo se tilda de terroristas, golpeadores y malos esposos a todos quienes tuvieron la desgracia de vivir el horror que es Guantánamo, como si eso ya no fuera suficiente. Personalmente agradezco el día haber conocido una persona con los valores, la entereza, la calidad humana y la sabiduría de Ali, un hombre de quien todos tenemos mucho que aprender. Me parece ridículo tener que aclarar que no solo nunca me puso una mano encima, sino que ni siquiera me ha levantado la voz, cosa que sí han hecho otras parejas uruguayas que he tenido. Elijo hablar ahora porque todo tiene un límite y ya además de ser demasiado doloroso, ha llegado un punto en que la mala publicidad no le permite conseguir ningún trabajo. No puedo seguir permitiendo que se le pegue de rebote a la mejor persona que conocí en mi vida. No puedo porque es injusto, porque él no lo merece y porque jamás hemos obtenido respuesta, excepto por una vez en la que luego de pasar por 3 entrevistas y un entrenamiento de 2 semanas, en el cual aprobó todas las evaluaciones que se le realizaron, se lo citó a la oficina de la directora de la empresa y se le dijo lisa y llanamente: voy a ser directa contigo. Lamentablemente no podemos contratarte por haber estado en Guantánamo. De más está decir que la impotencia que sentimos es enorme. Saludos cordiales, firma Malak. Sí, uno lo entiende. De hecho, las referencias que tuvimos de Ali, que es el señor que está aquí, ¿no? De marrón, el alto, sí, son muy buenas. Y como dice su mujer, la trata fenómeno. Y está pagando el pato, entre otras cosas, y probablemente lo siga pagando por lo que otros de sus compañeros están haciendo, lo cual obviamente es a todas luces una injusticia, ¿no? Bueno, ojalá que se le pueda dar una oportunidad, porque no tiene nada que ver con ese tipo de comportamientos. Ahora, en este análisis de los distintos expresos de Guantánamo, el más conocido por todos es Jihad Diyab, el de las muletas. El de muletas. Que de hecho se fue del país, como dijimos, en primicia, aquí en Santo Iseña, y en una huida que le hizo abrir los ganchos a los servicios de inteligencia de distintos países, por ejemplo de Brasil, cuando se venían los Juegos Olímpicos, el temor de algún atentado terrorista, y ahora le ha generado un problema a Venezuela, donde se lo ha encontrado, ahí lo tenemos. Sí, efectivamente lo tiene detenido el Servicio Bolivariano de Inteligencia desde el 26 de julio, en Caracas, y lo iban a mandar de vuelta a Uruguay, pero él no quiere saber nada como lo era Uruguay, e inició una huelga de hambre. Podemos ver la información, sí, ahí estamos viendo, ¿no? Del diario La El última País noticia es que ahora ni siquiera acepta líquidos, sí, porque se enteró que lo quieren traer a Uruguay, que es lo que correspondería, y él no quiere saber de nada como lo era en nuestro país. Absolutamente nada. La situación de Diyab también provocó la preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que solicitó información para conocer en qué estado de situación está allá en Venezuela. Eso también es una información que fue divulgada. Y bueno, es todavía una incógnita qué va a pasar con él. Sí, estaría bueno profundizar en cómo llegó a Venezuela. Por eso dijimos que acá salió por el Chuy, de hecho fue el recorrido que hizo, y por tierra, ¿no?, llegó a Venezuela. Eso fue a mediados de junio, sí, ¿verdad? Según la información que tenemos, él llegó allá y se casó por ley islámica, ¿no? Que son estos ¿Ya se casó? rituales. Rapidez, claro.
con una siria venezolana muy jovencita que se llama Ayat Al-Astal. Y ya no sabía, no tenía ni la menor idea de que era un Guantánamo. Y él no le dijo tampoco. Y él no le dijo. Pasado un tiempo, hubo un sheikh musulmán allá en Venezuela que se enteró y bueno, lo llevaron al consulado uruguayo en Caracas para presentarlo. Igual se había cambiado el look, probablemente para que no lo reconocieran, ¿no? Y vos tenés un documento gráfico. Nos llegó una foto que es borrosa, no es nítida, pero nos aseguran que es él. Es una foto donde está... Se cortó los pelos seguro, ¿no? Se cortó los pelos y no tiene muletas, ahí por lo menos en esa foto. Detalle, ¿no? Bueno, ese es Dijab entonces, y vamos a ver cómo sigue, si efectivamente es deportado a Uruguay, ¿verdad? Que no tiene ninguna intención de venir a Uruguay, él. Claro. Bueno, vamos a seguir más adelante con otro capítulo, y son las familias sirias que huyeron de la guerra civil, o sea, nada que ver acá con terrorismo, ¿no? Pero huyendo encontraron el refugio en nuestro país, pero de todas formas están muy disconformes. Más allá de que acá se les da un techo. Y hablando de techo, una muy buena noticia, y apúrense porque hoy 24 de agosto, mañana 25 feriado, el viernes sándwich, que muchos se van a comer, después viene el fin de semana, y sin querer estamos fin de mes, se termina el mes, y yo digo... ¿Vos seguís alquilando tu casa? ¿Cómo puede ser? No pagues más por algo que no es tuyo. Haceme caso, llamá a Viviendas Tecnogar y cumplí de una vez el sueño de tener tu casa propia. Míralo. El sueño de tener tu vivienda propia lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar viviendas, confort y calidad, donde toda la familia podrá disfrutar. Tecnogar viviendas. Viviendas Tecnogar, Montevideo, Punta del Este. O visitaros en www.viviendastecnogar.com.uy. Viviendas Tecnogar, la solución ideal para vos, con entregas bajas, con cuotas fijas en pesos y planos que se terminan de definir contigo, ¿no? Llama ya al 2618-1991, 2618-1991 y cumplí tu sueño solo con Viviendas Tecnogar. Tecnogar Viviendas. Viviendas Tecnogar, tu lugar, tu casa. Hacemos un pequeño corte y seguimos con más sirios en Uruguay porque todo se sabe. ¿Están contentos con Uruguay? Para nuestra familia no estamos contentos. Nosotros queremos ir a Siria o a Líbano. ¿Aunque Siria está en guerra? Sí. El presidente Mujica es muy bueno, pero la vida acá muy cara. ¿Javier Miranda les dijo a ustedes que no tenían futuro acá? Sí, sí. Seguimos con Santo y Seña, pasadas las 11:15 de la noche de este 24 de agosto. Estaba viendo los muchos mensajes que están llegando sobre esto de los sirios en Uruguay. Obviamente que hay muchos indignados por el maltrato de algunos de estos hombres, los ex convictos de Guantánamo, para con sus mujeres, según ellas denunciaban acá. Pero hay otros que dicen, y bueno, que estas mujeres se jodan por meterse con estos mimosos, ¿no? Y la mayoría de los mensajes, por lo menos lo que tengo yo acá, no sé vos, Bicho, que ves, o vos, Checho, están más indignados por el tema económico. Les duele más el bolsillo y los beneficios que se les da, ¿no?, que el tema de la violencia doméstica. Eso uno lo podía palpar en la calle también. Sí, ¿no? Sí. Jorge, por ejemplo, dice, increíble, estos refugiados prácticamente cobran el doble de muchos de nuestros jubilados que dejaron su vida trabajando. Otro dice, que me den a mí un campito con todo y un camioncito para laburar, malagradecidos, ¿no? Este dice, excelente la frase del imán que estaba al final del segmento, ningún país debe ayudar a otros más que a los propios porque eso genera odio. Y ese odio es el que se ve ahora en las redes sociales. Y precisamente nos vamos a concentrar ahora en otro grupo de refugiados, que son las familias sirias que dejaron ese país huyendo de la guerra civil y que fueron refugiados aquí por nuestro país. Y ahí el tema económico.
es lo que más pesa, como vamos a ver. Pero hagamos un poco de historia, cómo llegaron. Obviamente que fue una decisión del entonces presidente de la República, José Mujica, ¿no? Sí, el entonces presidente en octubre de 2014 empezó a defender la idea de recibir a los refugiados sirios para que sirviera de ejemplo. Eso dijo. Y además por una cuestión humanitaria. Específicamente en Radio Sarandí dijo, y podemos ver la frase en placa, dimos ese paso cuando nos dimos cuenta de que la guerra de Siria era a largo plazo. El mundo internacional no hacía nada y decidí hacer un gesto a los efectos de propiciar una corriente para que los países grandes se hicieran cargo del asunto, por lo menos de los gurises. Y después agregó, una cosa es la pobreza y otra es cuando se le pone la guerra encima. Sí, recuerdo que también criticando la dureza de la situación en Siria, bueno, y la guerra que había allí, es una frase bien al estilo Mujica, sí, ¿no? La podemos compartir, pero el único bombardeo admisible para Siria, dijo Mujica, es con leche en polvo, con galletas y con comida, no armas ni bombas, ¿no? Pero además alegó otros motivos, dijo que esto también lo hacía pensando en nuestro país. Claro, porque lo que él argumentaba era que si venían inmigrantes, les dirían a sus familiares y allegados en Siria que Uruguay era un buen país para vivir, y entonces vendría gente joven de Siria y de países vecinos a repoblar el campo despoblado de nuestro país, que es una de las grandes preocupaciones del hoy senador y además ex ministro de Ganadería. Ya en ese entonces se mostraba muy preocupado. Pero igual se atajaba, ¿no? Porque se veía venir alguna de las críticas. Quería decir, bueno, ¿esto qué consecuencias puede tener? Hoy estamos tan conservadores que decimos, pero si vienen nos van a quitar el trabajo. Y no es así, es al revés. Sí, ¿no? Después la realidad le demostraría lo difícil que era unir a esta gente con un trabajo. Sí, en realidad, sacarnos el trabajo no lo sacamos, no vienen a volar. Para nada. Muchos de ellos por lo menos. Y luego Mujica empezó a hablar de la llegada de los presos de Guantánamo, ¿tá? Quienes arribaron a Montevideo el 7 de diciembre de aquel 2014. Sí, unos días después de diciembre de 2014, en una entrevista con los colegas de Televisión Nacional en Ecuador, habló en la misma semana que habían llegado los expresos de Guantánamo, defendió su idea. Entre otras cosas dijo esto. Carácter de refugiado. Y el primer día que se quieran ir, se pueden ir. Muchos de nosotros somos descendientes de gente que vino disparando. Y para mí el refugio está en el marco de las más nobles instituciones que hacen viable esta humanidad. Porque siempre va a haber quien tiene que disparar de un lado. La nobleza de Mujica, ¿no? Y el Instituto de Refugiados. Pero también, tiempo después, él reconocería que tampoco era solo por nobleza, no era solo un favor lo que él estaba haciendo. ¿Había algo a cambio que buscaba? Bueno, él en esos momentos insistía con la idea de motivos humanitarios y además puso su propio ejemplo. Él decía, estuve un montón de años en Cana y estoy podrido de escuchar hablar de derechos humanos. Derechos humanos es esto, dijo. Sin embargo, cuando le preguntaron si había pedido algo a cambio. Pero enseguida agregó, yo no hago favores gratis. Después paso la boleta. Como te digo una cosa, te digo la otra, que ha caracterizado a Mujica. Y siguió dando nuevos giros, ¿no? Porque salió a decir a los medios que él no había pedido nada a Barack Obama a cambio de darle refugio a los expresos de Guantánamo, que lo había hecho por una cuestión humanitaria y nada más. O sea, de nuevo, pero hubo otra vuelta de tuerca más. Como te digo una cosa, bastante más reciente, porque en mayo de este año, en una charla en Córdoba, Argentina, dijo, y podemos compartir la placa, ser presidente no es fácil y las negociaciones internacionales menos. Para venderle naranjas a Estados Unidos tuve que bancarme a 5 locos de Guantánamo y al decir eso, claro, provocó la hilaridad de todo el auditorio cordobés. Porque consiguió que se abriera el mercado norteamericano para las naranjas uruguayas, casualmente al mismo tiempo que él le abrió las puertas a los uniformes naranjas. Sí, ¿no? es verdad. Naranjas por naranjas, se puede decir, ¿no? Sí. De los expresos de Guantánamo. Y otros hacen especulaciones, analistas políticos, de que Mujica quería ganarse el Premio Nobel de la Paz y de que esto iba en ese sentido, ¿no? La decisión de alojar tanto a los sirios como a los presos de Guantánamo. Sí, casi todo el 2014 se especuló con esa idea, ¿no? Con que estas decisiones tenían mucho que ver con cierto lobby de parte del entonces presidente por ganarse el Premio Nobel de la Paz. Él en un momento dijo que no le interesaba, que si se lo ganaba no lo iba a aceptar. Podemos ver, acá estamos viendo una placa de una nota, en este caso de la BBC de Londres, que lo planteaba como uno de los candidatos.
Fue el mismo año en el cual él fue fotografiado con varios activistas, actores, músicos, como Sean Penn, como Glenn Close, como la banda Calle 13. Que pasaron por acá, ¿no? Todos pasaron por Aerosmith, acá. Ricky Martin, Aerosmith, la foto con la guitarra eléctrica. Lo fue a ver al estadio, Aerosmith. Sí, incluso, sí. ¿no? Y finalmente, el final de la historia es que terminó perdiendo el Premio Nobel de la Paz con la activista pakistaní Malala Yousafzai, quien lo ganó con solo 17 años. Bueno, pero las buenas intenciones de Mujica, independientemente de su interés por el premio Nobel, será o no será real, no terminaron plasmándose en la realidad. De hecho, esta apertura a los refugiados terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para Tabaré Vázquez, ¿no? El hoy presidente de la República. Unos meses después del primer contingente de refugiados sirios que llegó a nuestro país, el gobierno pretendía traer un segundo contingente y así había sido anunciado, pero sin embargo se frenó la decisión porque empezaron a salir a la luz algunos casos de violencia familiar entre algunos de esos sirios, ¿verdad? Sí, empezó a conocerse en los medios. El primero creo que fue el diario El Observador. Ya en octubre de 2014, uno de los hermanos maristas, y el colegio marista estaba recibiendo a estos sirios, atestiguó cómo uno de estos hombres le pegaba a su mujer y después vio cómo otras veces le seguía pegando. Digamos, no fue algo aislado. Incluso alguna vez hasta quiso interceder y le explicó a este hombre que en Uruguay eso es delito. Claro. El hombre hasta se enojó y dijo, amenazó con irse, dijo no, que acá no lo entendíamos, y amenazó con irse, y bueno, esto de alguna forma fue un parate y el gobierno puso las barbas en remojo y quedó en nada la llegada de un nuevo contingente de sirios al país. Eso en relación a las familias que venían de Siria huyendo de la guerra civil. En realidad venían del Líbano, muchos de ellos, ¿no? Donde estaban porque habían escapado de su país natal. Y por otro lado están los ex reclusos de Guantánamo, que también terminaron siendo una piedra en el zapato para el gobierno y que no se los notaba muy afectos al trabajo. Me acuerdo que Mujica se reunió con ellos. Específicamente fue el 13 de febrero de 2015 del año pasado, los visitó en la casa en la que vivían, la casa prestada del Pizza-NT. Estuvo 2 horas reunido con ellos. Decían los medios quienes estuvieron allí que les habló como si fuera un padre, con tono paternal, y les tiró una frase muy sugerente. Les dijo: ustedes no saben la fuerza que tienen en sus brazos. Las cosas que habrán hecho. En buen romance le dijo, vayan a laburar. Seguro. ¿No? Bueno, hay que decir que Mujica en los últimos tiempos ha criticado duramente a estos refugiados. Sí, no había forma de no hacerlo al ver la actitud. Y de hecho, podemos compartir, el diario La República lo entrevistó al expresidente de la República. Sí, un colega de la República lo entrevistó, le preguntó al periodista si hoy volvería a traer presos de Guantánamo, a lo que Mujica contestó: tal vez no, porque estamos en otras condiciones. La conducta de la gente que salió es pésima, de una absoluta falta de solidaridad con lo que estaban allá, porque si ellos hubieran cultivado otra imagen, hubieran facilitado que otros pudieran venir. Bueno, ya vimos la situación de los expresos de Guantánamo. Ahora lo que vamos a compartir con ustedes en la segunda parte de este informe es qué hacen y qué sienten y cómo piensan algunos de los representantes de estas familias sirias que huyeron de la guerra en su país y fueron refugiados por Uruguay, porque todo se sabe. En octubre de 2014, a impulso del expresidente José Mujica, 5 familias sirias llegaron a Uruguay como refugiadas. Escapaban de la brutal guerra que vive su país, donde se enfrentan los terroristas del Estado Islámico y las fuerzas gubernamentales, con resultados fatales para la población civil. Pero a casi 2 años de arribar a Uruguay, estos sirios están a punto de perder la ayuda económica que les da la Organización de Naciones Unidas y no encuentran empleos con salarios suficientes. La familia Al-Qasem, con un matrimonio y 11 hijos, vive aquí en el Prado, en Montevideo. Solo uno de ellos trabaja y están desesperados. El trabajo acá es muy poquito, no hay mucho. Pero los uruguayos no tienen trabajo, también tienen difícil para conseguir un trabajo. ¿Hasta ahora ustedes están trabajando? No, solo mi hermano el mayor, él trabaja un parking. En un parking. Sí, pero trabaja sin seguridad social. ¿En negro trabaja?
Negro, dice. ¿Tú no pudiste conseguir trabajo? Sí, seguro. Estoy buscando muchas veces a un trabajo, pero no encuentro. No encontré. Ajá. Sí. ¿Tu padre tampoco? ¿Tus padres tampoco? Sí, todos. Sí. ¿Pero no consiguieron? No. Es difícil. ¿Están contentos con Uruguay? Ahora, para nuestra familia no estamos contentos. Pero según la información que brindó Presidencia Santo Iseña, a los 3 adultos varones se les ofreció trabajo con capacitación en una empresa constructora que rechazaron. Este año también desistieron de entrar en una empresa de seguridad. Uno de los varones tuvo un empleo a término como limpiador en la vía pública. A otro le consiguieron un puesto en una empresa mayorista. Trabajó un día y abandonó. De las mujeres, la jefa de hogar decidió permanecer al cuidado de la casa y a una de las hijas se le está buscando una solución laboral. También se ofrecieron 2 posibilidades de emprendimientos familiares que incluían a la mujer y no los tomaron. El trabajo, el mínimo 12.000 acá. Sí. ¿Y no pueden conseguir trabajos de más dinero ustedes? No. Hay una vez, ellos me dijeron para mí, pero es lejos, es una hora y media lejos de acá. Para mi hermano, el más mayor, él dijeron para él un trabajo de limpiar la calle. Pero él no le gusta, dijo el trabajo y después ahora empieza el parking. En Piriápolis vive otra familia siria, aunque más chica, un matrimonio y 4 niños. El padre de la familia, Maher Aldes, fue quien encabezó las protestas de los sirios en septiembre del año pasado en la Plaza Independencia. Maher tiene trabajo en un campo y en tareas de mantenimiento, pero se queja de sus ingresos y de lo caro que es Uruguay. Su esposa decidió no trabajar. ¿No te alcanza? No, todo no alcanza. Por eso, todo no. Chile no. $1, 4 o 5 kilos tomate, acá el tomate es $4. Esta, $4 o 5 está en Chile. Esta, en serio, $4 o 5, no mentira. Esta acá, acostumbrada está en el multivideo, $1,700. $2,000 no alcanza, no la dinero. Hablando de dinero, según el gobierno, los sueldos que han podido conseguir los refugiados sirios que trabajan oscilan entre los 15.000 y los 30.000 pesos. Pero tanto Basel como Maher aseguran que cuando estaban en Líbano, los representantes uruguayos les aseguraron que en Uruguay conseguirían salarios más importantes. ¿Les mintieron? Porque la embajada en Líbano, ellos nos dijeron la vida es salario por mes acá $1,500. La vida acá más mejor de Europa. Nos dijeron la vida acá más mejor de Europa. ¿Le dijeron que era mejor la vida acá que en Europa? Sí. Sueldo $1,500, yo no mentira. El mínimo sueldo $1,500. ¿Eso te prometieron? Sí, cara. $1,500, acá, los nuevos. Ellos nos dijeron en embajada Uruguay en Beirut, vida más mejor de antes. Ajá. Sí. ¿Y no es mejor que antes? No, es peor. Es peor. Más allá de los sueldos que cobran los que trabajan, las familias de más de 10 integrantes reciben 70.000 pesos de la ONU, mientras que las más chicas, como la de Maher, reciben entre 29.000 y 35.000 pesos por mes. Pero ese pago se termina en octubre, cuando se cumplan 2 años de estadía en Uruguay. Después, los refugiados sirios tendrán que sobrevivir con lo que ganan. Porque hasta ahora no sabemos qué pasa después. No sabemos nada. ¿Qué va a pasar después de octubre que les corten el dinero? Sí. Cortar todo está difícil. Claro. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Qué hacer? No sé. Yo hasta ahora no sé. Somos gente que no hay plata, progreso. ¿Cuánto le dan? ¿70.000 pesos? Sí, pero 70.000 pesos. Pero cada mes viene facturas más o menos 10 y 12.000. Pagamos mucho.
de luz, No sé por qué viene factura mucho. Luz, agua, internet, puestos de la intendencia, sí, muchos. En la difícil situación que dicen encontrarse, algunos sirios como Sofi, que además de ser parte de la familia del Prado, padece enanismo, entienden que estarían mejor en Siria, aún con la sangrienta guerra que se desarrolla en ese país. Cuando nosotros hay casa bueno, hay trabajar bueno, alcanza a nosotros en el Uruguay. Cuando no hay nada, no hay ayudar, no hay casa, no hay trabajo, nosotros queremos ir a Siria o a Líbano. ¿Aunque Siria esté en guerra? Sí. ¿Cómo nosotros vivir acá? Ajá. ¿Tú decís que es mejor en Siria que acá? Sí. Sí, cuando no hay nada, sí. Todos mi familia acá, allá. Allá en Siria hay guerra, hay todos. Allá también falta 2 meses a terminar la ayuda. Nosotros cómo vivimos, cómo después comer, dónde comer. No hay casa también. En la calle, en la plaza. ¿Y allá de qué puede trabajar allá? ¿Qué pueden hacer allá? Como mis tíos. ¿Tus tíos? ¿Tus tíos qué hacen allá? Trabajar. ¿No le tienen miedo ustedes a la guerra? No tienen nada. Todos los familiares de nosotros, todos viven allá, en Siria. A mediados de julio, la familia siria que vive en un predio del Instituto Nacional de Colonización en Salto había expresado que vivían mejor en la guerra. Ahora evitan hacer declaraciones que molesten al gobierno cuando faltan 2 meses para que termine la ayuda económica. Lo dijo uno de tus hermanos. Sería Marchi. Mohamed. Sí. Pero ustedes, ¿sienten que están mejor acá o mejor en la guerra? Escuchar. Mejor. ¿Acá? Mejor acá. Escuchar. Una palabra. Cualquier persona que tiene acá familia, tiene familia, tiene trabajo, tiene casa, ¿qué precisa más? La familia que vive en Salto, integrada por 15 personas, ratifica que el gobierno no les cumplió sus promesas. Ustedes el problema que tienen es que les prometieron algo que después no le dieron. Exactamente. Pero lo que dicen ellos, la ayuda a nosotros, lo que dicen ellos, dijeron, ahora no dicen, no hacen nada. ¿Qué les prometieron? 200 hectáreas es un campo muy grande. Sí, muy grande. ¿Y ustedes tenían allá? En Líbano, ¿qué tenían? ¿De cuántas hectáreas eran? ¿Cuántas hectáreas le prometieron? ¿200? Escucha, de mi padre, que vos no entiende la persona, decir que alguna persona, vos dijiste, tengo 200 hectáreas. Esta familia dice que en Líbano tenían un campo de 20 hectáreas, mayor al que utilizan ahora, pero desde la Secretaría de Derechos Humanos se aseguró a Santo y Seña que les dieron un predio de 35 hectáreas. Sin embargo, lo que más llama la atención es que los trajeran a trabajar en el campo, cuando en realidad en Siria no vivían de la agricultura. Ustedes cuando vivían en Líbano vivían en un campo, pero en Siria no eran agricultores ustedes. No. La familia no eran trabajadores del campo ustedes. Cuando tu padre fue a hablar con Mujica, ¿qué le dijo Mujica? Mi tractor, bien, viene. Así que precisamos un tractor, una guerrilleta, así, para ayudar así la tierra, así. Y dice, te ayudo. El hombre no sé qué pasó después. No llegó el tractor. No llegó. La familia Alcácem también llegó a Uruguay sin saber mucho en qué se podía trabajar. El presidente Mujica es muy bueno de hombre, pero la vida acá muy cara. Solo queremos trabajar bueno y casa bueno, nosotros quedar en el Uruguay. Javier Miranda dice a nosotros el primer mes en el Uruguay cuando llegaron, familia Alcácer no hay trabajo, no hay futuro en el Uruguay. ¿Él les dijo que no había futuro o que sí había futuro? No hay futuro. ¿Por qué quieres familia grande o no tiene futuro? ¿Por qué?
Nosotros no hay futuro. Javier Miranda les dijo a ustedes que no tenían futuro acá. Sí, sí. Nosotros no podemos volver porque no tenemos documentos para pasar, para volver para viajar de otro país. Documentos legal no tenemos. Y tampoco tienen dinero. Y también para dinero nosotros necesitamos muchos dinero para volver, muchos problemas. Pasaporte, dinero, y acá la vida. Y acá la vida. Es bravo llegar a la verdad y dilucidar qué es lo cierto acá, ¿no? Sí. Como vamos a ver y recién observábamos, hay promesas que supuestamente se hicieron que son difíciles de creer. Por otro lado, uno le dice, bueno, bienvenidos a Uruguay, cuando se queja de los impuestos, de las facturas, bueno, eso es Uruguay, ¿sí? Y también es difícil de entender cómo, de todas formas, prefieren volver a Siria, que está en guerra, ¿no? Sí, es una realidad poco comprensible y además puede ser muy mal tomado por los uruguayos, ¿no? Obvio, está siendo mal tomado, estoy viendo los mensajes, a ver, 70.000 pesos por mes. Sí. Reciben las familias numerosas, creo que 30.000 pesos decías las otras más chicas, pero durante 2 años están recibiendo eso de arriba. Y algunos se dan al lujo de no trabajar. ¿No? Entonces, eso es más que cuestionable también, ¿no? Te están ayudando, bueno, ayúdate vos también, ¿no? Ahora, este informe debió haber tenido 1 o 2 voces más que no conseguimos, ¿verdad? Sí, porque para responder a esa pregunta, ustedes se preguntarán por qué no está Javier Miranda hablando. Claro, que estuvo al frente justamente del equipo que trabajó con los refugiados, hoy presidente del Frente Amplio, ¿verdad? Recientemente electo. Y no fue porque no procuráramos esa entrevista. La procuramos, primero una secretaria me dijo que tenía la agenda muy apretada, como si hubiéramos nacido ayer. Aparte le dimos tiempo. Sí, como si además lleváramos unos días en el periodismo. Después no se terminó admitiendo que era un tema muy complejo y que, bueno, era una decisión política no darnos la entrevista y, sí. Bueno, en yo ahí le escribí, cuando vos me transmitiste eso, que te habían hecho una decisión política, le escribí a Javier Miranda, lo tengo acá, y le puse, me acaban de decir que la secretaria dijo que había una decisión política no hablar del tema, esto es así, y la respuesta de Miranda fue, comunícate con la coordinadora técnica del programa, me dio el celular, que es quien te puede dar información pertinente, cosa que hicimos, y vamos a compartir esa información, pero también le puse, ok, pero no solo queremos información, sino evacuar dudas, hacerte preguntas sobre el proceso. No serían más de 20 minutos, cuándo y dónde te quede bien, puede ser, cric, cric, ¿no? Pasaron las horas y los días, hasta que después le escribí, bueno, asumo que tu silencio es un no. Y después otros comentarios que no vienen al cuento, más personales, digamos. Sí, ¿no? A mí también me clavó el visto en WhatsApp, en definitiva la decisión política fue la de sacarle el glúteo a la hipodérmica, en definitiva. ¿Y por qué? Y bueno, él está en un cargo de mucha exposición como presidente del Frente Amplio y evidentemente hay cosas que no se hicieron bien. Y hay errores. ¿No? Con la mejor de las intenciones y con toda la falta de experiencia que lógicamente había, ¿no? Por parte de Miranda y de todo el Uruguay en esto de acoger refugiados que venían de otro país. Pero claro, ¿no? La evidencia iba a comprometer parte de ese trabajo. Sí, yo le tengo un profundo respeto, y lo digo honestamente, por la vida y por la trayectoria de Javier Miranda, pero realmente en este caso él evitó exponerse a dar explicaciones y eso de parte de un funcionario de gobierno es muy triste. Sí. Bueno, y hay otro gran ausente acá, que es Mujica, el expresidente con quien también procuramos una entrevista. Es la segunda vez que yo le pido para este programa una entrevista a Mujica. El año pasado fue por el informe sobre las relaciones comerciales con Venezuela. ¿Te acordás? Los negocios con Venezuela. Silencio de radio. Volvimos a pedirle en esta oportunidad una entrevista. De vuelta no respondió. ¿Sabés lo que contestaría él? ¿Qué? No llenaba. No llenaba. Bueno, no, eso le voy a dar una entrevista donde quedó de Northside. Claro. Mijo. Claro. Bueno, no, es obvio que a él le resulta mucho más cómodo ir por el mundo como un popstar de la política, con pasos de comedia. ¿Viste la noticia de búsqueda de hoy? Sí, que va a tener un espacio quincenal en la Deutsche Welle, en Alemania, Mujica, ¿no? Sí. Para hablar de todo lo que quiere. Para hacerse el campeón mundial. Pero también estaría bueno que en esa agenda apretada que tiene, le diera espacio a periodistas que quieren buscar alguna respuesta que no tienen una intencionalidad ideológica ni nada, sino ver qué pasó con una decisión gubernamental que él llevó adelante y que hoy está como está. Hablamos con personas, ¿no? Porque esto es lo que hace un periodista. Bueno, si el dueño del circo no responde, uno trata de reconstruir el relato y hablamos con gente que participó de este proceso y que hacían una crítica y una autocrítica sobre las falencias que hubo acá. Uno decían en alusión a los de Salta, decían, sí,
era un capricho del Pepe, porque él tiene una chacra y ahí lo llevo para el campo. Y el tipo no quería ir al campo, era albañil, no sabía nada del campo. Sí, no se entiende eso. Y no se entienden otras cuestiones de cómo fueron seleccionadas estas familias. Sí, igual hay que reconocer que, hablando de la información que nos proporcionaron, Javier Miranda específicamente, tenemos una respuesta que podemos compartir con ustedes, ¿no? Bastante detallada, sobre cada familia siria, información que vino desde Presidencia. Sí, esta es parte de la respuesta que nos mandó Jimena Fernández, la funcionaria de Presidencia. Básicamente es muy largo, pero la información resume que de 7 hombres adultos hay 5 trabajando. Mira. Y uno de ellos trabajando en negro. Uno de esos 5 es el que trabaja en el parking en negro. El de Ali. Sí. De 10 mujeres hay una que está intentando sacar adelante un microemprendimiento y otra que estaba trabajando, pero ahora está hospitalizada con un tumor en un ojo. Sí, en definitiva, ninguna trabajando en este momento formalmente. Y además hay una muchacha que va a cumplir 18 años en breve, se está capacitando y dicen que le van a conseguir un trabajo prontamente a esa muchacha. Después el tema del dinero, el de Piriápolis, ¿no? Que vos hablabas con él, te decía que una familia necesita $2.000. Me encantó la comparación de los tomates en Siria y lo de acá. Y los championes, claro, 1.700 pesos. Allá, ¿cuántos dólares? 4 o 5 dólares un par de championes. Buah. Claro, es una realidad muy cara la uruguaya, qué novedad, ¿no? Las mujeres también, y acá hay un tema cultural, en nuestro país cada vez más salen a trabajar, ¿ah? Y para ellos no es algo que esté incorporado, ¿no? Sabemos que la mayoría no lo hace, ¿no? En la familia de él, la mujer tomó la decisión de no trabajar. Es él, su mujer y 4 hijos chiquitos. Bueno, entonces te quejás por un lado, pero por otro lado no haces todo lo que podés. ¿Cómo va a conseguir $2.000? Él dice mínimo $2.000, pero ¿cómo va a conseguir $2.000 si no labura? Claro, después es un gasto sostener a los hijos. Bueno, sí, todo es lo que apechugamos todos acá en el lugar. Pero acá se está afrontando algo y que tiene que ver con esta complejidad de la que hablamos del tema, que no es tan fácil como venir toda esta plata. Hay un gran obstáculo cultural de fondo, al traer gente tan distinta, ¿no? Con cabeza tan diferente. Sí. Después hay otro caso que hace ruido, ¿no? Que es el caso de la familia del Prado, que ha rechazado diferentes trabajos en una empresa de seguridad, bueno, distintas situaciones. Sí, barrer las calles. Sí, analicemos la situación. El hombre, jefe de familia, tenía una fábrica de bloques allá en Siria, ¿no? Era patrón. Claro. Y los hijos, los 2 mayores, estos muchachotes, eran estudiantes universitarios, uno de Derecho y uno de Agronomía. Es probable que no quepa en la cabeza de ellos ir al tercer mundo, a un país del tercer mundo, a agarrar cualquier trabajo. Pero no se analizó eso antes. Porque cuando uno habla de traer refugiados, uno piensa, son unos muchachos que están con una mano atrás y otra adelante en un campo de refugiados, muriéndose de hambre, van a venir acá, van a agarrar cualquier cosa y van a empezar a trabajar. Claro. No era la situación de estas personas, por lo que estamos viendo. Fueron seleccionados por ACNUR. Fueron seleccionados por ACNUR, preseleccionados por ACNUR, y después los reunieron los funcionarios uruguayos en la embajada uruguaya en Beirut y les hicieron una presentación de lo que era Uruguay. Sí. Ahí el de Piriápolis nos contaba, bueno, yo fui a oír, a escuchar cuánto era el sueldo mínimo, me dijeron $1.500 de sueldo mínimo, bueno, yo pienso cuánto gasto, o sea, estaba sacando cuenta de un negocio. Claro. ¿El que le dijo que se vivía mejor que en Europa? ¿Le dijeron eso? Porque esa es la otra pregunta. ¿Se lo habrán dicho o será un verso, no? O será un malentendido. ¿Quién fue la normal que les dijo que se ganan $1.500 como sueldo mínimo en Uruguay? Sí. ¿Quién fue el bestia que dijo eso? También, hablando de cosas poco verosímiles, ¿cuántas hectáreas le prometieron al campo en Salto? ¿200 hectáreas? 200 hectáreas. A $3.000 la hectárea, valor promedio en Uruguay, es un campo de $600.000. Sí. Negociado más de $500.000. ¿Quién le va a ofrecer un campo de más de $500.000 a un refugiado sirio? Claro, estamos mal. Bueno, uno puede entender por qué entonces está pasando lo que está pasando, por qué tanto desajuste, tanta disconformidad, y por otro lado, por qué muchos de estos sirios son tan demandantes, ¿no? De hecho, algunos hasta violentos. El que está en Salto tuvo problemas con la policía, se llegó a rociar con nafta en la Plaza Independencia, incluso esto fue el año pasado, ¿no? Sí, cuando fue la protesta en el mes de septiembre, y accedimos a información oficial de la policía que destaca que el refugiado sirio, el de Salto, Marey Al-Shebli, posee 2 antecedentes policiales, uno en el departamento de Colonia, porque primero fueron enviados a Juan Lacase, ¿no? Y otro en Salto, que es donde está ahora, por hechos de similar característica, ya que en varias oportunidades amenazó con incendiar a técnicos de acompañamiento de los refugiados sirios. ¿Qué te parece? ¿Y a ese le hiciste cámara oculta vos?
Te la jugaste toda, te digo, ¿no? Y al de No Piriápolis lo sabía, no los conocía. Bueno, la cámara ya está hecha. Hablando de cámara oculta, quiero mandar un saludo a la tienda del espía. Pueden entrar a la tiendadelespía.com.uy, que nos facilita todo el instrumental para hacer estas cámaras, ¿bien? Y bueno, hasta acá llegamos con este informe sobre los sirios en Uruguay. Y después de la tanda vamos a ver si está Beijón. Me prometieron un Beijón nostálgico en esta noche de la nostalgia. Como corresponde. Vamos a ver con quién nos encontramos después de la tanda cuando sigamos con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Señores, faltan 5 minutos para la medianoche. La fiesta de la nostalgia está alargando. Y bueno, vamos a ver si alguno de nosotros después... ¡A Beijón! ¿A Beijón vino? ¿Beijón? Soy vestido de abejón. ¿Es abejón? No, no, soy Manuel que desea, pero la gurisa esa, la que hicieron vender por 4 camellos, ¿ustedes se acuerdan? Patricia Martín, sí, nuestra esa me dijo que me vistiera de abejón y que me pusiera esta, porque es la noche de la nostalgia, entonces la gente se viste como antes, así que parece que antes está luqueado. ¿Usted es abejón o pacheijón? Pacheijón no, Manuel que desea, para servirle. Ah, Manuel, sí, alumno de periodismo de la escuela de Daniel Alejandro. Bien. Sí. Vamos a ver, entonces es un buen alumno de periodismo. Ojo que este es un programa periodístico. Sí, ya sé, estoy muy contento y quiero felicitar al bicho porque hizo todo el informe y no lo cagaron a palo. Felicitaciones. Bueno, vamos a esperar el miércoles que viene, a ver si nos ocupa para arriba. Bueno, cuando dijeron que el petizo metía las manos, dije, uy, el bicho. No. Zafó. Bien. Sí, pero por ahora sí. Zafó. Bueno, hoy se me ocurrió algo genial porque me pidió un informe de la nostalgia. Está bien, acorde, ¿quién le pidió? Patricia. Bueno, me dijo la nostalgia. Ni me enteré de esto. Claro, la noche de la nostalgia. Claro. ¿Puedo bailar ahí un pasito? Mirá. Mirá qué onda ahí. ¡Ahí va! No se espera. No me puedo mover mucho porque no puedo respirar. Bueno, ¿y qué se me ocurrió? Estaba mirando hoy algo contigo y Nano Invernici hace una cosa que se llama Todo tiempo pasado fue mejor. Ajá. Y a mí se me ocurrió algo genial. Está bien, por la nostalgia. Claro, hacer lo mismo. Qué idea original. Qué genial. Sí. Muy bien. Y entonces vamos a ver si en realidad todo tiempo pasado fue mejor. Bueno. Vamos a usar 4 temas y vamos a votar a ver si es mejor o es peor el de antes. Al lado. Sí, está complicado. Está desvirtuado totalmente. Porque es estudiante de periodismo. Bueno, a ver los 4 temas. 4 temas. El primero. Fue mejor, ¿qué es mejor? ¿La camiseta de la selección de antes o la camiseta de la selección de ahora? No me toques ese tema, por favor. No me toques. Ahí tenemos un modelo, por ejemplo. Ahí está, esa. Sí, esa ganó una Copa América. ¿Te acordás de esa? Sí, la del 95. Opa, ¿y esa? Esa viene talladita. Esa es la nueva, ¿no? Muy bien talladita, ¿no? Las de antes, yo hice un análisis, las de antes eran más resistentes. ¿Ah? Pasaba el delantero ahí, vos lo agarrabas y o lo decapitaba o se quedaba no se rompían como las de ahora. Ah, es verdad. Las de ahora son como muy... Son lindas, son más lindas las de ahora, pero son muy justitas, ¿no? Sobre todo en la cacha. Bueno, los ríos parece una pamplona de pollo, pobre, es una cosa... Es verdad que... no sé cómo, viste que no hace cambio de camiseta, se lo llevan una semana para casa y... Claro que son los rollos. Ay, miralo, pobre Ángel. Pobre Ángel. Y bueno, fotógrafo. Bueno, y hablo yo que tengo el aguijón, ¿sabes? Porque el otro es flaquito. El gran Gustavo. Usted también es un ejemplo. Bueno, así que las camisetas de Uruguay, las de antes o las de ahora. La de antes o la de ahora. Yo me quedo con la Nike. Porque se quede mucha plata. No es bobo. La que se viene, dice. No sé ni cómo es, pero con tanta plata yo no boludearía tanto como los dirigentes, ¿no? Bueno. La elegiría. Así que, ¿nos quedamos con la de ahora o la de antes? Y yo creo que me quedo con la de ahora. Yo también, la de ahora. Está bien. Un punto para la de ahora. Bien.
tema número 2. A ver. ¿El Sendik de antes o el Sendik de ahora? ¿Sendik? ¿Cuál es Yo el hice un análisis. Y no se explique, sí. Capaz que A se ver, refiere al vamos. Es un análisis, No, está hablando es un Raúl. análisis crudo. A ver. El Sendik de antes era licenciado. El de ahora, El de ahora perdió el título y no sabemos dónde está. no sé el cartel que dice Don Sendik, que dice acá va Raúl, ¿qué dice el cartel? Se lo cambiaron, ¿te acordás? Sí, Don. ¿no? Sí, Bueno, Don. el Sendik de antes era un joven director de ANCAP. Sí, claro. El de ahora es ese, el de ANCAP, el que hizo cambió el tono, dice, es el de ANCAP, el que hizo toda la cagada, es el de ANCAP. Cambió como el tono en Es realidad. verdad, sí, es cierto. Ahora Bueno, vicepresidente después de de la los viajes, el tiempo lo he hecho, pero yo creo que todo arrancó desde el discurso aquel cuando el Frente fue gobierno que la durmió ahí. ¿te acordás? Que empezó Sí, a sí. contar anécdotas del doctor Kikinski y la gente decía que Crotogini. Crotogini. Sí, me acuerdo. La gente quería las banderas. No quería el Crotogini. Hasta Y en de eso. ahí arrancó. Hasta en eso le erró con el olfato político. Y ahí la viene corriendo de atrás, pero de atrás de onda Débora Rodríguez, de atrás, corriendo y puteando. Putea y corre. Como Débora Rodríguez también. Bueno, Buen símil. bueno, ¿cuál? ¿El de antes o el de ahora? ¿El de antes o el de ahora? Y bueno, El de antes era licenciado. El de antes era licenciado, era presidente de acá. Ahora incluso pobre. antes, cuando tenía bigote, ¿te acordás? Y prometía. Sí, ahora no le gana a nadie. Está acá. Está Bueno, mal. punto 3. A ver. Quedan dos. ¿Las promociones del Ministerio de Turismo de antes o las promociones del Ministerio de Turismo de ahora? ¿Vieron el lío que se armó con el afiche? Lo tenemos el afiche ahí, el del Convete Sanguchito, ahí está. Metí un sanguchito por el viernes, qué lío. Ay, cómo se enojó la gente. Porque las de antes eran promociones macanudas. ¿Se acuerdan la de la guitarra, la de Venía el verano, que todas las canciones son con sol? Sí, me acuerdo. Y la de de eso. los niños que llevaba a vacacionar a tus padres, eran todas macanudas. La de ahora también era macanuda, pero lo putearon más que el pelado Cordera, pobre, con la propaganda y sacaron. La gente se enoja. Hace un chiste de caja y sale el sindicato de la caja, que porque como le va a decir hacia la caja, que la caja es un ser humano. Vos sabés que la caja es un ser Y humano. cuando querés acordarte están prendiendo fuego en una plaza, pero con cajas aparte, porque hacen eso. Claro. Se quejan de la violación y después dicen, hay que violarle a las hijas. No. Yo no los entiendo, pero porque soy un poco lento, pero... Usted sabe que sí, ¿no? Tiene Se ponen mucho de razón con lo que está fundamentalistas. diciendo. Bueno, pero entonces, ¿qué era mejor? ¿Las publicidades de antes o las de ahora del Ministerio del Interior? Sí, vio que la sacó a los 5 segundos, la sacaron la publicidad. Sí, la levantaron enseguida. Marcha atrás no evita. Bueno, como Débora Rodríguez, también. Muy bien. Perdón, pero los dos chistes me entraba, Débora. Me entraba justito, lo tuve que... Muy rápido, Pachaijón. Muy bien. Igual... No así Débora Rodríguez. No Igual le tan mandamos un rápido. beso a Débora, que las personas que se equivocan y lo reconocen. El que se equivoca es el que hace, ¿no? Ahí Si va, no haces, ahí va. no te equivocás. Bueno, algo que me sirva para lavarme las manos de los dos chistes que hice con Bueno, Débora. entonces, ¿qué le ponemos? ¿Mejor la de antes o la de ahora? ¿Cuál quiere poner? Para mí las dos son iguales, acá van empatados. Está bien, empate. Porque se deben siendo igual de macanuda, pero la gente se enojó con esta porque parece que quiere trabajar ahora. Pues sí, Ah, quiero bueno, ver. quiere trabajar. Después quiero verlo el viernes aquí en la URA. ¿Y cuál es el cuarto tema que Y el íbamos a cuarto poner? tema, el fútbol. ¿Qué es mejor? ¿El fútbol antes con dirigentes alcahuetes o el fútbol hoy con dirigentes...? Ah, bueno, esta es casi igual. Otro Casi empate. igual. No la he analizado. No cambió empate mucho. cantado. No, creo que ahora está un poco mejor porque hay varios en cana, así que debe ser mejor. Hubo limpieza por lo menos. Hubo ¿no? limpieza. Está bien. Hacemos es mejor una el de acá. ahora, sí. No, y se votó en la asamblea de la AUF por 10-9, pero se votó Bueno, contra los ay, intereses de intento Tensi. Ay, menos alcahuete. Ah, eso es añorar, cuando los jugadores eran amigos de Paco Casals. Qué lindo momento. Claro. A mí me gustó la frase que dijo, usted me cagó el chiste porque... ¿Por qué? Y no fui cuando, yo. Cuando los sitios que el gobierno no cumplió con las promesas electorales. Que el gobierno no cumplió con la promesa que le hicieron. Y bueno, nosotros tampoco y no nos quejamos tanto. No, pero bueno, ¿pero qué va a hacer? Bueno, la conclusión de este análisis entonces... ¿Quién ganó? El ahora. Ganó la hora, me gusta. Este está fue bien. el informe de Nano Invernici. ¿Cómo no? Todavía le echa de No le responsabilidad. roben las Se lo cosas robé a a él. Nano. Muchas gracias, Pachaijón, por este análisis tan interesante, digno de un estudiante de periodismo como usted. ¿eh? Gracias a ustedes. Vamos a estudio. ¿Ya está? ¿Ya Vamos a Venga, estudio. estudia, pero quédese que quiero la poesía final. ¿eh? Ah, sí, hay poesía final. Sí, no, más vale, es un clásico. Gracias, muy amable. ¿eh? Chao. Seguimos con plena nostalgia. Mirá, qué lindo. Ava, Participio. Dancing Queen. Bueno, con esta música entonces, y ya el 25 de agosto, en feriado, no laburamos más. Feriado, nos vamos, ya está, terminó el programa acá. Metemos sanguchito. ¿Sí? No. Vamos a compartir nuestras santas noticias, lo principal de los últimos 7 días, con Gustavo Fernández Insúa. Adelante.
Bienvenidos a estas santas, olímpicas, camiseteras y nostalgiosas noticias. Santas y nostálgicas noticias, mientras a esta hora miles de uruguayos se preparan para salir en manada y divertirse a lo grande, tratando de revivir la juventud perdida, la belleza del pasado y, bueno, voy de nuevo a ver si me sale con más onda. Santas y nostálgicas noticias. ¡Ay, ahora sí! ¡Qué tiempos aquellos! ¿Se acuerda de cuando soñábamos con un Uruguay con petróleo, viviendo del combustible, con nafta casi gratis? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando soñábamos con eso? Son excelentes las perspectivas. Lo digo por primera vez, por los informes que hemos recibido. ¿Excelente la perspectiva de encontrar petróleo en Uruguay? Sí. ¿En qué cantidades? Importantes. Bueno, despiértese, arriba, porque esta semana nos enteramos del informe técnico que dice que, por ahora, no tenemos petróleo digno de ser explotado. Y después de haber generado altas expectativas, ahora el gobierno dice que esto podía pasar, que es tan solo una exploración y que seguirá escarbando en busca del oro negro. El que sí tiene petróleo para explotar es Venezuela, que sin embargo se está muriendo de hambre. Hablando de explotar y de escandaletes, el que cantó fuerte esta semana fue el loco del pajarito. Escándalo, es un escándalo, un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Maduro siguió aferrándose a su cargo de presidente del Mercosur con uñas, dientes y más escándalo. Mientras en Uruguay, el mini teleteatro entre el canciller Rodolfo y la diplomacia de Brasil terminó con un simpático intercambio de cartitas diciendo que estaba todo bien, aunque bueno, vio cómo es la diplomacia, ¿no? Para echar más leña al fuego, el ex canciller uruguayo, ex pintor de osos, escribió otra carta protestando duramente por la falta de democracia en Venezuela. ¡Cállate, payaso! ¡Sí, señor! Y mientras tanto, ayer aquí y sin los venezolanos se desarrolló la reunión de coordinadores del Mercosur, procurando una salida a esta telenovela venezolana, chicos. Santos negocios futbolísticos. El verdadero escándalo de la semana vino en medio de la decisión más difícil del mundo, si aceptar los 20 y pico de millones de dólares de Nike o renovar por las moneditas de Puma, lo que le convenía a Tenfield, así seguía vendiendo las camisetas a los distintos sponsors de la selección. Para agregarle presión al asunto, el plantel de jugadores de la Celeste, con Godín a la cabeza, metieron un planchazo a favor de la oferta de Nike. Y finalmente, en una definición más que ajustada, primó el sí a Nike y el no a Paco. ¡Uruguay nomás! Con este lindo ambientito, los clubes locales se preparan para por fin empezar el campeonato especial el fin de semana. ¡Ay, qué nervios! El que no se puso nervioso fue en los Juegos Olímpicos el rápido de Usain Bolt, que ganó todo el oro del mundo corriendo. Hasta medalla en el enfiestado ganó Usain. ¡Buah! También en los Juegos dejaron a Phelps como el más grande de la historia, al Brasil de Neymar con el oro en fútbol y a los uruguayos pensando en cuánto vale la pena invertir en serio en deportes. Y en nuestra sección de pequeños y grandes temas de la humanidad, un avisito del Ministerio de Turismo, una fotito con un sándwich, un sanguchito, como decía el aviso, generó una revolución en las redes sociales, llenas de indignados que protestaban porque el Estado incentiva el no laburar, cuando también podía leerse como la promoción del turismo interno para los que pueden tomarse este viernes. Buah, la cuestión es que el escándalo va, escándalo viene, al final retiraron el aviso y todos contentos, pero quiero ver cuántos van a laburar el viernes, Y en nuestra habitual cartelera de paros, el mes que viene, según anunció el Pixelete, tendremos un día de paro general parcial de 9 a 13, mientras el viernes pasado ya fuimos entrando en clima con 24 horas de paralización en la salud pública y privada. A todo esto, también desde secundaria anuncian nuevas medidas para el mes que viene. Mientras, para seguir subiendo el nivel educativo, los profesores habían decidido leer hoy una proclama sindical durísima contra Tabaré, comparándolo con los interventores de la enseñanza durante la dictadura. Todo esto frente a los alumnos, en horario de clase. Al final, con tanto ruido en contra, Penapes reconoció el error, aunque más bien fue un error. Y la proclama la leyeron en las salas de profesores. El recreo. ¿Y con eso? Las blancas palomitas, cuando están en el aula, más o menos son seres humanos. Pero salen al recreo y es como si fuesen a la guerra. Sí, mira, allá vienen. Y así termina esta maratón periodística, este salto triple informativo, esta jabalina noticiosa que hemos dado a llamar Santas Noticias. Rápido Usain Bolt, por Dios, qué infierno. Bueno, vamos a analizar desde el ángulo político lo que ocurrió en estos últimos 7 días, de la mano de Claudio Romanoff y nuestras señas políticas. ¿Qué tal, Roma? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien.
Se vienen, así titulaste el espacio de hoy, vemos muchas caras conocidas, pero ya banda presidencial, escuchame, estamos en el 2016, bueno, pero ocurrieron cosas, entre ellas una encuesta que posiciona a los blancos en el primer lugar, Mujica muy bien ubicado también, ¿querrá ser presidente de nuevo, el Pipe? ¿Vos decís? Bueno, mira, hay elementos que son numéricos que hablan de que Mujica es un hombre que tiene posibilidades y desarrollos electorales interesantes. Pero antes de eso, vamos a hablar de los blancos. A ver. Vamos a hablar de los blancos porque la encuesta de Opción Consultores los ubica por primera vez en muchos años en la punta de las preferencias electorales con un 29% contra el 26% del Frente Amplio, ¿verdad? Y un 8% del Partido Colorado, pero la novedad es que están en la punta y bueno, la oposición sumada es más que la izquierda, lo cual está confirmando un escenario en el cual, como hemos dicho acá muchas veces, o sea, el Frente Amplio atraviesa por un periodo muy complicado de, bueno, está en medio de un ajuste fiscal y en medio de líos internos todos los días entre la bancada del Frente Amplio y la presidencia. Sí. O sea, eso, o sea, tiene costos políticos que se están reflejando acá. Y los blancos con una estrategia muy clara también, ¿no? Porque... Sí, evidentemente, o sea, los blancos están en su mejor momento, además, porque los líderes de los sectores más importantes tienen estrategias propias, competitivas entre ellos, pero también complementarias. Porque, digo, Larrañaga, por ejemplo, Larrañaga parece haber superado el golpazo tremendo que significó la derrota en la interna y haber tratado de superar ese golpe siendo el candidato a vice y desarrollado una campaña electoral con eso a cuestas. Eso Larrañaga... Recargado. Reloaded, sí. Reloaded. Sí, porque está en una actitud, digamos, robustecida. Fíjate que él arranca, o sea, con esta recuperación, con una ronda de contactos políticos, buscando que tejer desde ahora, con el resto de la oposición, lograr acuerdos mínimos o por lo menos buena onda, capaz de que, llegado el caso del balotaje, no haya la fuga que pueda comprometer una victoria del Partido Nacional que va en punta. Entonces, es buena onda, trata de hacer acuerdos mínimos y decirle a su votante, bueno, muchachos, son ellos contra nosotros, ¿no? Claro. O sea, nosotros... Claro. Unir el arco opositor, ¿no? Unir por lo menos que haya una buena onda que permita coexistir. ¿Y la calle Pou dejó la positiva? Sí, la calle Pou se viene deshilachando la positiva, digamos, ¿no? Está pegando duro, ¿no? Le está dando a Vázquez. Bueno, quizás haya algún componente personal, ¿no? Digo, porque te acordás que no le aceptó una reunión. La bandera, me lo dijo Vázquez, le molestó muchísimo. Han tenido episodios varios, ¿no? Episodios varios de cortocircuitos. Entonces le está dando, ¿te acordás que contra la opinión de Larrañaga trató de suspender el diálogo político, que al final precipitó su rápido final? En las reuniones por la seguridad. Sí, que fueron liquidadas. Y acá vemos una cancha de bochas, ¿no? ¿Es eso? Vemos a Mujica en el medio, otros candidatos también, entonces así, arrimando. ¿Y Mujica lo incluís en el menú para el 2019? Pero mirá lo que pasa. Mujica es el... Primero, la misma encuesta de Opción Consultores ubica a la calle Pou en el primer lugar de las preferencias electorales. En segundo lugar, Mujica, que es el mejor rankeado de todos los dirigentes de primera línea del Frente Amplio. Mujica está seguido a poca distancia por Daniel Martínez y más lejos Astori, como es lógico en esta coyuntura, porque es la cabeza visible de un ajuste fiscal. Claro, Astori. Y bueno, que pierde también puntos por ese lado. Y pagó el precio político también en la elección interna, ¿verdad? Pero es una cosa lógica y de coyuntura. ¿Y Mujica ahora, qué juego está haciendo? Mira, Mujica, hay dos cosas que son muy importantes, pero muy importantes. Primero está que en una comisión parlamentaria delante del ministro de Defensa dijo que no estaba de acuerdo con la compra de un avión presidencial, ¿está? O sea, que es un ámbito de gobierno, no es cualquier ámbito, no lo dijo en un programa periodístico, fue adelante del ministro allí. Y en el mismo ámbito se pronunció, o sea, a favor de la eliminación de las exoneraciones impositivas a quienes donan a las universidades privadas. Con la fórmula de Mario Vergara, que quiere revisar todo eso. Un Mario Vergara a quien en la Asamblea Uruguay le atribuyen muchas conversaciones con Mujica. Hasta ahí voy. Está bien. Porque es lo que dicen allí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Mujica le está marcando los tantos al presidente y al Poder Ejecutivo
cuando venía de un perfil bajísimo, bajísimo, ¿no? Claro. Y sin hacer problemas, ni olas, ni ponerse atrás de nada. La rendición de cuentas, de hecho, ¿no? Para nada, digamos. Bien. Pero vemos otros nenes, ¿no? Vemos a Daniel Martínez, vemos a Astori también acá. En esta Quiero cancha decirte algo más de Mujica. Sí. Porque Mujica, tiene 81 años hoy, 84 tendría, o sea, en el 2019, eventualmente una presidencia lo llevaría de 84 a casi 90 años, es una edad muy difícil. Sí te voy a decir que cualquier solución electoral dentro del Frente Amplio tiene que tener el concurso de Mujica. Y a Mujica no se lo puede mirar con linealidad, porque ya ha demostrado que la linealidad con él lo va. O sea, podemos esperar sorpresas de su parte. Ajá. O sea, se tirará o no se tirará, pero su apoyo político va a ser claro. Apoyo político o participación de alguna forma. De alguna forma. O sea. Bueno, te decía que dentro de los eventuales candidatos vemos a Sendik cargando una piedra gigante que es la de ANCAP, que yo ahí le pondría de todo un poco. La de ANCAP, la de petróleo, la del título de licenciado y tantas otras, ¿no? Pero Sendik está complicado, Daniel Martínez es el mejor posicionado, hay que ver cómo le va, está cargando la mochila de la administración anterior, los corredores esos complicados, ¿no? Y de desafío de la basura. Vamos a la próxima placa, que también ilustra lo que se está viviendo ahora, una buena y una mala de Tabaré Vázquez, porque, hablando de petróleo, se conoció que no había petróleo, como Vázquez tan optimistamente, como nos había dicho en la entrevista, confiaba en que iba a haber, y sin embargo no. Y creo que no fue casualidad noticia que 3 días después de ese anuncio salió en conferencia de prensa a hablar de UPM y de este emprendimiento que se va a instalar en el Río Negro, ¿no? Qué casualidad. Una casualidad, obviamente. Jugada política. Bueno, obviamente. O sea, la verdad es que hay motivo para festejar. ¿Tá? O sea, bueno, primero porque las prospecciones petroleras no se terminaron, ¿no? O sea, bueno, seguirán y bueno, pasará lo que pasará. Claro. La noticia es mala, pero lo de UPM es una noticia que mueve la aguja. Claro. Son 4.000 millones de dólares. O sea, va acompañado de una inversión en infraestructura gigantesca, que es necesaria para el Uruguay, para UPM, pero para el Uruguay también genera empleo, actividad económica. En este momento, ¿no? Tiene impacto en el PBI, claro. O sea, realmente, y además, o sea, bueno, prende el faro nuevamente de Uruguay para la inversión directa a nivel internacional. Así que bueno, más vale celulosa en mano, ¿no?, que petróleo volando. Está muy bien. Claro, aparte es más a corto plazo lo de la celulosa que el eventual petróleo. Me gustó la frase de cierre. Gracias, Roma. Arriba. Hasta la próxima. Y vamos llegando al final de este Santo y Seña de hoy. Ya a las 12:15 pasadas, y vamos con los saludos de rigor. Yo quiero mandar un gran saludo a Iván, amigo mío que está en Brasil, pero igual nos ve, fue el cumpleaños, y Tania, que está festejando su cumpleaños también, ecuatoriana ella, porque vive aquí hace mucho tiempo, y bueno, el 24 ya pasó, ¿no? Pero también festejando. Saludos a ellos. ¿Vos, Checho? Bueno, a 2 damas que nos miran siempre, que sé que son fanáticas del programa, que son Camila Squire, y a Sandra Tuchelli, que también nos está viendo. Un beso grande a ambas. Y un saludo muy grande a Rubén Jiménez, que es fotógrafo y acaba de lanzar su libro Uruguay Photography, 30 años de fotografías uruguayas. Está bien. Bicho, antes de que mandes saludos, tenemos una repercusión del informe que habías hecho vos sobre las estafas, ¿no? ¿Te acordás que habíamos hecho un informe que incluía estafas con viviendas? Uno era unas cooperativas de viviendas de un dirigente del Partido Colorado, que era el estafador, y otro que está preso, y el otro era un hombre que prometía la construcción de casas prefabricadas que nunca llegaba a construir. Un hombre que tenía su comercio en Atlántida y que estafó a decenas de personas por todo el país. Bueno, pero no daban con él en ningún lado. El problema era que la policía no tenía una dirección precisa de él. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y lo citaron a un terreno. No, una camita. Le hicieron una cama para decirle que quería que fuera el constructor de una vivienda. Y bueno, se juntaron ahí con la policía, en connivencia con la policía, lo atraparon en Montevideo, el tipo fue a presentarse para negociar la construcción de una casa y él lo estaba esperando la policía. ¿Y? Lo agarraron, bueno, lo llevaron. El problema es que hay 3 juzgados de Montevideo, Minas y de Colonia que lo quieren meter preso. Hay denuncias en tres lugares. Bueno, ahora está en etapa de presumario, ya saben dónde vive, ya saben dónde ubicarlo, tiene dirección, están en etapa de presumario. Bueno, o sea que el programa sirvió, ¿eh? Sí.
El programa sirvió, no va a poder zafar con tanta denuncia. Aparte de un saludo a ese señor que le querrás mandar, ¿alguno más querés? Sí, a Sebastián Vega, que me cortó el pelo, y a Liber Luna, que sigue amagando que va a ir a jugar algún lunes de esto con nosotros el fútbol. Dejá que no vaya, que vaya. Es puro amague como va a quebrar alguno, dejá que no vaya. Bueno, nos despedimos entonces, y será hasta el miércoles que viene. Disfruten del... A mí me gusta más como lo dice Checho, juzgados. Se caló. ¡Ah, acá está! ¡Pacheijón! Acá estoy, acariciame Un amigo de él hace de mí en Pagar la Seña. Sí, ya sé. Me dijeron que nos imitan, sí. Bueno, ¿tenemos poesía para cerrar? Sí, entonces? tenemos poesía para niños. Bueno, ahí están los niños, mirá vos. ¿Será dedicada al bicho, entonces? Al bicho por el informe. ¿Vaya para allá? Hoy se metió en el pozo. Para abajo. Y a ver si sale por ahí en algún lado para dedicarle la poesía de hoy al bicho Amaral, que hizo el informe con... Ay, volvió allá, está perdido. Vaya para abajo de nuevo. Ay, ¿dónde? Menos mal, me lo explicaron 40 veces y no lo entendí. No, igual el problema no fue suyo, déjeme decirle. Mete el pasito lunar. Le cambiaron el túnel. Primero la foto. Sáquenle una foto acá. Sí, no tiene que ponerse tan abajo, mire que no hay necesidad. Ahí está bien, ahí está. Contra la Ahí va. A ver. Está bien. ¿Y eso? Es la nostalgia. El Nacho. Está bueno. Nacho. En Marky Ramón. Bueno, ¿tenemos poesía entonces? Sí, tenemos poesía. A la altura de las circunstancias, le pido, por favor. El deseo de estos muchachos es que finalices con una sonrisa. Para que vayas a descansar con nuestra más tierna caricia. Muy bien. Acaríciame la antenita. Acariciale la antenita. Con las antenitas. ¡Me está traspasando la cabeza! Bueno, los niños, ¿les gustó a los niños esta ¡Es poesía? para niños! Claro que sí. Bueno, vamos con la segunda entonces. La segunda. A ver. ¿Qué tema el de los refugiados? Los felicito por el informe. Ojo, Así que les digo en una frase, los felicito por el informe. ¿La misma frase? No se me ocurrió otra cosa. Esa rima. Los felicito por el informe. Porque es difícil rimar con informe. No. ¿Recuerda? Hizo la misma no rima. puede rimar con informe. Porque si no, uniforme me quedaba, pero... Y bueno, ¿qué dijo? ¿Qué hago? Bombardear. No jueguen con eso, muchachos. No jueguen. Hoy no es el día. No jueguen con eso, no. No Pagaba jueguen. 2 pesos. Yala. No jueguen con eso, muchachos. ¿Cuál? ¿Cómo? Guantamizalo. No. Refugial. Bueno, está bien, sí, vamos con la última. Dale. Ya es feriado, Día de la Independencia. Adelante. Sí, Vamos se con fue la el balde. Sí, adelante. Bicho, tenés que ayornarte por la ciencia y la evolución. Si vos lo agarrás bien fuerte, ¿Sí? yo acá te entrego mi Pokémon. ¡Mi Pokémon! ¡Pikachu! ¡No vamos a agarrar! ¡Agarralo fuerte! ¡Fuera! Un saludo a Leo Pachela, muchas gracias por haber estado esta noche, y cada vez falta menos para que vuelva la Beijón original. ¿Quién vendrá el miércoles que viene? Me pregunto. Bueno, lo veremos en 7 días. Disfruten de este feriado. Si se comen el sanguchito, disfrútenlo también. Y el miércoles que viene estamos de nuevo con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Chau.